Hola, buenas tardes, profesora, compañeros. Hoy yo les voy a hablar sobre la delación compensada y su relación con el caso colusión de farmacias en Chile. Para tratar de entender de mejor manera a qué nos referimos cuando hablamos de delación compensada, es importante entender la evolución que ha tenido la legislación chilena respecto de la libre competencia. Así que haremos un breve recorrido. Hacia fines de la década de 1950, el país se caracterizaba, por un Estado con altos grados de intervención en la vida económica, controlador de empresas monopólicas y un rol planificador. Fue durante el gobierno de Carlos Ibáñez que el país vivía una grave crisis de inflación. Es por esto que el gobierno aceptó los servicios de una consultora económica estadounidense, llamada la firma Klein Sachs, quienes entregaron asesorías para reducir esta alta inflación. Algunas de sus propuestas eran la libertad de los precios, aranceles aduaneros, legislación antimonopolios, propuestas políticas públicas y lo que mejor cumplió su finalidad fue la de la lucha contra el monopolio. En este contexto, cuando el 6 de abril del año 1959 se dicta la ley 13.305, la que consagraba la legislación antimonopolios en su título quinto, y esta regiría el país hasta el año 1973, la cual buscaba sancionar las prácticas restrictivas que pudieran afectar a la libre competencia. Y la premisa de esta ley era que la libre competencia era un medio fundamental para impulsar la prosperidad, aumentar la producción y además elevar el nivel de vida de los habitantes de un país, buscando eliminar obviamente los privilegios y monopolios existentes en Chile, y así crear un mercado en donde el libre juego de la competencia colocara los precios en sus límites reales. Además, esta ley incluyó un organismo especializado denominado Comisión Antimonopolios, la cual debía estudiar y resolver por mayoría de votos todas las situaciones o hechos contemplados en la ley y también acoger denuncias, reclamaciones o solicitudes que formularan las autoridades públicas o privadas y también los particulares al respecto. Aún así, sufrió grandes críticas por tratarse de una norma que era vaga, imprecisa y también considerada inútil por algunos para corregir los problemas económicos que vivía el país. Luego, con la llegada de la Unidad Popular al gobierno, se contemplaba la nacionalización o expropiación de todas las actividades que condicionaban el desarrollo económico y social del país, entre ellas los bancos. Y en 1970 el presidente Allende anuncia la estatización de la banca a través de la compra de acciones, y en 1971 la Corfo autorizó al Banco Estado a comenzar esta compra de acciones con el crédito del Banco Central. En 1972 el Estado ya era dueño de todos los bancos pequeños y medianos y tenía un 71,5% de participación en el segundo banco privado más grande de Chile, que era el Banco Sudamericano. A su vez, el banco más grande en la época era el Banco de Chile y Corfo ya era propietario de 46% de esas acciones. La oposición de la época, intentando paralizar esta estatización de la banca, objeta la legalidad y pretende subsumirla dentro de la legislación antimonopolios. Pero el gobierno, a través del CDE, la Corfo, el Banco Central y el Banco Estado, se defiende argumentando que la Comisión Antimonopolios no tiene competencia para conocer el asunto y la Corfo era una institución estatal, por lo cual exceptuaba el ámbito que tenía dicha comisión. En principio, se acoge esta falta de jurisdicción para conocer la materia, pero luego se fue llevado a la Corte Suprema, quien revocó la sentencia y ordenó que la comisión conociera el tema. Pero no se pudo llevar a cabo y no alcanzó a pronunciarse ya que fue el golpe de Estado y la dictadura militar. Así entonces, el 22 de diciembre de 1973, se dicta el decreto ley 211, que llevó por título Normas para la defensa de la libre competencia, reemplazando el título quinto de la ley 13.305. Este decreto ley seguía las mismas directrices, pero buscaba alcanzar una mayor cobertura a nivel geográfico, también un mayor poder de fiscalización, control y prevención, y entregar más medios administrativos a la comisión para que así pueda desarrollar sus funciones. Luego mantuvo las penas privativas de libertad para los infractores y se aumentó también a quienes cometieran delito con respecto a los servicios esenciales, como son la alimentación, el vestuario, la vivienda, la salud, etc.
El título primero del Decreto Ley 211, referente a las disposiciones generales, determina los elementos básicos de conductas que son considerados atentados a la libre competencia. Establece la figura penal, estableciendo la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados a quien ejecute, celebre, individual o colectivamente, cualquier acto o convención que tienda a impedir la libre competencia en la producción, en el comercio interno o externo, aumentándose en un grado la pena de aquellos delitos que incidan en los artículos de servicios básicos o esenciales. Además, se crea un conjunto de organismos para velar por la defensa de la libre competencia, que son la Fiscalía Nacional Económica, las comisiones preventivas y la comisión resolutiva. Posterior a esto, el 14 de noviembre del 2003 se publica la Ley 19.911, que tiene por principal objetivo perfeccionar la institucionalidad de la libre competencia. Y es aquí donde se crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el cual reemplaza a las comisiones nombradas anteriormente y redefine las funciones, aumentando las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica. Otro aspecto fundamental que cambió con esta nueva legislación fue el relacionado con las sanciones, porque se eliminó el tipo penal, pero se incrementaron los montos máximos de las multas, desde 10.000 hasta 20.000 unidades tributarias anuales. Para efectos de una mejor sistematización del Decreto Ley número 211, se dicta el Decreto Fuerza Ley número 1 del año 2005 del Ministerio de Economía, y que precisamente fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 211. Así pues, años siguientes a las reformas introducidas por la Ley 19.911, el 13 de julio del año 2009 se dictó la Ley 20.361, que actualiza y ajusta algunas normas de dicha ley, fortaleciendo aún más la independencia del Tribunal de la Libre Competencia, eliminando las trabas y obstáculos que se vislumbran en la tramitación y también aumentando los montos de las multas. Pero su principal novedad fue la introducción de la delación compensada. La delación compensada fue introducida, como dije, el año 2009 y esta ha sido clave para detectar los casos de colusión, facilitando la investigación. Esto se vincula con el principio de la economía, que dice que los individuos responden a los incentivos. Se sostiene que las conductas contrarias a la ética no son propias de ningún sistema económico, pero lamentablemente son inherentes a la conducta humana. Por ello, los comportamientos anticompetitivos se van a seguir observando en economías de libre mercado, porque siempre va a estar el afán de aumentar la participación y consecuentes ganancias, y siempre habrá quienes recurran a estos medios ilícitos. Ni siquiera con la incorporación de la sanción penal a la legislación se va a evitar que se sigan observando estas colusiones. Se llama colusión a aquel acuerdo entre productores o distribuidores en fijar precios de venta o de compra, paralizar o reducir la producción o en la asignación de zonas o cuotas de mercado u otras actividades. Esta es una conducta ilícita porque en vez de competir se ponen de acuerdo en no hacerlo y así obtienen un beneficio asegurado a costa de quienes le venden o le compran, según se trate de productores o distribuidores, y quienes incurran en estas prácticas. Por otra parte, hablamos de delación compensada y llamamos así a una denuncia o acusación que hace una persona a cambio de un beneficio, que puede ser la reducción a la exención de la multa. Esta persona, quien ejecutó una conducta de colusión, tiene que aportar a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de quiénes son los responsables. Esta se ubica descrita en el artículo 39 bis del Decreto Ley 211. Se podría decir que es como una especie de garantía que se entrega por generar la autodenuncia, y el origen de esta figura en Chile nace por la inspiración del sistema norteamericano. Casi todo nuestro sistema económico está inspirado en el sistema norteamericano. Pasando a otro punto, la finalidad de la Fiscalía Nacional Económica es investigar, perseguir y denunciar estas prácticas anticompetitivas, consiguiendo todos los medios de prueba, y también toman la determinación de llevar un caso al Tribunal de la Libre Competencia. Este último, por su parte, es un tribunal de justicia especializado, porque no solo se compone por abogados jueces, sino que también hay especialistas de economía, ingenieros, etc. Y estos deben corregir y sancionar los atentados a la libre competencia. Un gran ejemplo de la colusión en Chile es el caso de colusión de las farmacias,
Y cabe destacar que en este caso no se ocupó la figura de la delación compensada porque se produjo un año antes de que ésta existiera en Chile, pero se podría considerar como uno de los casos pioneros y que influyó en esto, porque era tan fácil cubrirse en Chile y manipular los precios y el mercado que cuando salió a luz este caso se tuvo que hacer una modificación al decreto ley con el fin de tener un mayor control e impedir que se asocien los usuarios de este libre mercado. Este caso de colusión sacó a la luz las falencias del sistema a la hora de desincentivar la existencia de carteles, investigarlos y sancionarlos. En dicho caso, uno de los miembros del cartel, Farmacia Ahumada, confiesa a la Fiscalía Nacional Económica la existencia de la estructura anticompetitiva y su participación en ella, y lo cual genera que este procedimiento termine en una etapa de conciliación. Situación que para el ministro de Economía de aquel entonces es similar a una delación compensada, y cito, ya que Farmacias Ahumadas ha reconocido su participación en un cartel para que Fiscalía reduzca la solicitud de sanción. Estos dichos dejan entrever que hay una falencia sistemática que se construye mediante instituciones procesales. Para comprender un poco mejor el caso y ahondar, voy a hacer una breve explicación a continuación. Fue en el año 2007 cuando Cruz Verde lanza una campaña llamada Desafío Cruz Verdes, precios bajos sin competencia, y a través de estos avisos y spots publicitarios en TV, comparó el precio de 685 medicamentos con los precios de los mismos productos, pero a Farmacia Ahumada. Entonces, Farmacia Ahumada demandó por competencia desleal a Cruz Verde, solicitando la suspensión de esta campaña. En este caso de competencia desleal, la justicia ordenó a Cruz Verde que tenía que cambiar su estrategia publicitaria porque perjudicaba a una competencia leal. Durante ese mismo año, las tres principales cadenas farmacéuticas, que son Farmacia Ahumada, Cruz Verde y Salcobrán, desarrollan una guerra de precios, lo que provoca reducciones importantes en los márgenes de comercialización, en particular de los productos de la categoría Pharma, que cumplen con la condición de ser éticos y notorios. En este contexto ingresa a la propiedad de Salcobrán las empresas Juan Yarur, controladora del Banco BCI, quien inicia un reposicionamiento de la marca y da comienzo al acercamiento entre los competidores ya mencionados, quien hacia finales del 2007 dan fin a esta guerra de precios, pero no sin antes realizar acciones que ayudaran a reparar el daño causado por dicho enfrentamiento. Para esto, realizaron un alza de los precios en los medicamentos que más bajaron durante esta guerra, los denominados éticos farmacinotorios. Pero la coordinación tenía que ser perfecta para que los productos alterados, como eran los farmacinotorios, si una cadena de farmacia los subía a su precio real, no iba a poder competir si la otra farmacia mantenía el precio rebajado. Por eso los consumidores se darían cuenta. Entonces se confeccionaron listas de precios de los distintos laboratorios, se identificaron los medicamentos que presentaban los problemas de rentabilidad y se programó una alza simultánea. Esto da inicio a un alza de precios que no fue difícil, ya que bastó con utilizar el listado de precios de los laboratorios que incluyen los precios de venta al público sugerido, y así las cadenas se coordinaron en términos de precios y en las fechas que entraban en vigor estas alzas. Esto se fue realizando de manera paulatina. A medida que entraban en vigor el acuerdo, fue incrementándose mediante el éxito que tenía. Primero aumentaron el precio de 62 medicamentos, notorios y éticos. Este acuerdo fue un éxito. Por eso en enero del 2008 incorporaron 70 nuevos medicamentos más y en febrero del 2008 31 medicamentos adicionales al listado. Durante el periodo comprendido entre diciembre del 2007 y abril del 2008, las cadenas se coludieron para realizar un alza de un 48% promedio, llegando incluso a que más del 100% en varios casos de los 222 productos, fueron un aumento del mayor del 100%. Y así aumentaron en más de 27.000 millones sus ingresos brutos. Fue entonces en el año 2013 cuando CERNAC demandó colectivamente a dichas cadenas farmacéuticas y en diciembre del año 2019 el 10º Juzgado Civil de Santiago condenó al pago de una compensación económica para los consumidores afectados por esta infracción. Finalmente, en octubre del 2020, el CERNAC junto a 3 asociaciones de consumidores suscribieron un avenimiento con Salcobrán y Cruz Verde para compensar a los consumidores y de esta forma evitar esperar más años
en trámites judiciales. En ese marco, Cruz Verde y Salcorán compensaron a los afectados, pero Farmacia Ahumada siguió en el juicio porque no quería participar en el proceso. A modo de conclusión, es claro que nuestro sistema en Chile es un sistema de libre mercado y esto implica que se dé una máxima libertad a quienes compiten en este mercado, por lo que es sumamente necesario que se establezca un marco regulatorio que logre regular y mantener la mayor igualdad para quienes compiten dentro de este. A pesar también de que, o sea, otra cosa destacable es que a pesar de que el Tribunal de la Libre Competencia ha mantenido de manera coherente los criterios y principios jurídicos que informan la normativa sobre la libre competencia, incluso sobre aquellos criterios y principios entregados por la antigua Comisión Resolutiva, los que se han mantenido invariables, incluso cuando han cambiado los tribunales de la libre competencia, aún no existe una seguridad efectiva, porque hay una alta concentración del poder económico, por lo que resulta plausible que los poderosos ejerzan esta fuerte presión respecto de los gobernantes, y así se puedan adaptar las reglas. Al haber tantos casos de colusión a lo largo de los años, porque el de la farmacia no ha sido el único, también estuvo el del pollo, el del papel higiénico, se genera una sensación de injusticia para los consumidores y también es cuestionable para algunos la figura de la delación compensada porque dicen que permite que al menos uno de los actores tenga una posición aventajada. Por otro lado, hay defensores que plantean que esta figura es sumamente eficiente para romper estructuras de colusión porque si no, de otro modo, serían irreconocibles. Esa ha sido mi presentación, espero que les haya gustado y que tengan excelente tarde.